Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en la clase ya número 9. Ya vamos a ir cerrando la unidad 1. Estamos como yendo hacia un cierre de esta unidad. Todavía hay algunas personas entrando. Recordemos que la entrada es a las 3:10. Digo, a las 4:10. A las 4:10. Les voy a pedir de favor. Bueno, entonces, eh, miren. El punto es el siguiente, el punto en el cual estamos en esta unidad 1 es como, vamos a decir que es un marco introductorio de lo que es el derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? De manera introductoria, de manera eh, básica, para empezar entonces a profundizar un poquito más. En este sentido, vimos algunos elementos de su naturaleza histórica y social, sobre todo toda esa explicación que fuimos dando acerca de cómo se va generando un espacio de convivencia de los seres humanos que provoca justamente, que provoca justamente el hecho de que, de que las personas tengamos que regularnos socialmente. Pero no es un problema personal, ni mucho menos, es un tema vinculado a la colectividad, a vivir socialmente, al ser social, vamos a decirlo así, y a la sociedad que se va generando. En este sentido, em, es muy relevante que eso lo tengamos clarísimo, porque amén de que nosotros después vemos las características de las normas jurídicas, etcétera, etcétera, y que después le vamos a dar énfasis a esto que yo llamo, o se llama fenómeno normativo. No quiere decir que el derecho no siga teniendo una naturaleza histórica que implica cambios constantes y una naturaleza, además de histórica, social, de relaciones sociales. Eso es muy importante. Después de eso vimos justamente todas las características del derecho. Cuando intentamos hacer una distinción clara entre el derecho o como sistema normativo y el derecho como sistema, y otros sistemas normativos como son la moral, la religión, etcétera. Sistemas normativos siempre hay muchos. No solamente es el derecho. Entonces es importante que tengamos claro que esos sistemas normativos rigen. Y ahí vimos las características del derecho específicamente, cómo tiene un lenguaje normativo que es prescriptivo, que es del deber ser, que regula conductas. Pero cuando tú dices eso, tú dices, bueno, pero la moral también puede tener un lenguaje prescriptivo, el deber ser que regula conducta, exactamente. Pero justo en el momento en que debates la distinción, es justamente su carácter. También el lenguaje es imperativo, ¿no? Ordena, manda, recuerden de eso, que es imperativo, que ordena, manda. eh, pero justamente la distinción va a estar en el carácter, este carácter coactivo que hemos dialogado tanto en las últimas clases, la coacción como una fuerza, con fuerza desde un poder para imponer obligatoriamente algo. Que no, los sistemas justamente, los sistemas morales, religiosos, no tienen esta característica. Fíjense, no es solamente la coacción, es la coacción que te impone obligatoriedad de hacer algo. La coacción es eso, pero es importante que ustedes lo tengan claro porque decir coacción única y exclusivamente te quedas así, no, es la coacción en cuanto a un sistema que te impone y te obliga a hacer algo. Es eso. Bueno, entonces, eh, posterior a esto, hemos visto el qué obliga, a quién obliga, cómo se obliga. El problema es, bueno, pero ¿quién me va a obligar? Y ahí es donde entra todo el proceso
del derecho y el poder, ¿no? Ese poder que existe, que se ha ido construyendo, que se institucionaliza y que puede ejercer esa función coactiva mediante el derecho mismo, y justamente es un poder que tiene fuerza, que está institucionalizado y está legitimado porque lo que hemos dialogado, y ahí viene otra gran distinción con otros sistemas normativos, la legitimidad es porque los grupos sociales, los cuerpos sociales, las comunidades que históricamente hemos venido construyendo, una institucionalidad a la hora, esta misma necesidad que se tuvo socialmente de los seres humanos de regular las conductas en convivencia, no es una regulación en el aire, es una regulación que se institucionaliza y que se liga al poder a una institucionalidad y que se le da legitimidad porque justamente estamos de acuerdo con lo que se está regulando, hay un cierto consenso, y lo que se ha venido construyendo en la historia de la humanidad justamente es ese proceso institucional en el cual hemos generado instituciones que ahora le llamamos políticas, vamos a decirle así. Estoy hablando en genérico, ¿eh? En genérico todo el tiempo, para toda la historia de la humanidad. Instituciones que vamos teniendo acuerdos en qué tipo de formas no solamente tienen facultades o competencias, ¿no? Estructuras, funciones, pero también tienen esa legitimidad para regular las conductas, y entonces estamos de acuerdo en que esa va a ser la forma en que nos vamos a regular socialmente. Ese es como el ABC del derecho, y que sí se distingue de los sistemas normativos morales y religiosos, porque justamente los sistemas normativos morales y religiosos no tienen ninguna de todas estas segundas partes, ¿no? Que he ido comentando, que sería justamente desde la coacción, la institucionalización, a partir de la normatividad, de determinados consensos y la legitimidad. No han tenido ese decursar en el cual implica una obligación que te impone y que tú no te puedes sustraer de ella, ¿no? Eso no quiere decir que el derecho no se incumpla. Eso no quiere decir que las personas no violen normas jurídicas, o las personas violen esa regulación que hemos ido construyendo históricamente las comunidades, los pueblos, y que no se incumplan las normas. El problema es que hay una institucionalidad que puede salir al paso ante ese incumplimiento. ¿Está bien? Y al salir al paso ante ese incumplimiento, te obliga a hacer algo. Hoy esa obligación se traduce por ejemplo, en sanciones penales o en sanciones administrativas, en todo tipo, en reparaciones de daño, indemnizaciones. Hay una serie de nomenclatura del derecho, de nomenclatura, digo, de instituciones que implican esa consecuencia jurídica si se viola alguna norma de esas regulaciones que hemos ido pactando históricamente. ¿Ok? Entonces, ahora, dentro de ese contexto y esas características que vimos del derecho, también vimos que el derecho es válido porque está aprobado por esas instituciones, porque porque va por un proceso en el cual él mismo establece, las normas jurídicas establecen cómo cómo se crean esas normas. Hay muchas formas. Hay un capítulo, vamos a hacer unas clases sobre un capítulo específico que se llama Las fuentes del derecho, que es cómo se construye esa regulación de conductas históricamente, pero no solo históricamente, sino cuáles han sido las fuentes, de dónde emana el derecho y de dónde surge. Y esto es muy importante porque justamente la validez hoy formal del derecho en estos momentos históricos, en este momento de la humanidad, está dada porque esas instituciones regulan esas normas jurídicas y tienen un proceso que tienen que cumplir. Y la validez material está dada cuando cuando esas normas también no van contra el propio orden jurídico que se va creando, porque hay un sistema, un orden que tiene toda una articulación de elementos, y entonces si las normas, sobre todo las inferiores, no van contra las superiores en materia de jerarquía, la constitución, etc.
pero a la vez hay una validez social que implica el consenso, y esto se va relacionando con lo que ya voy diciendo. Por otro lado está el rasgo de la eficacia, y la eficacia está dado en que respetemos las normas jurídicas, en que las personas tengamos cierto consenso y las respetemos. ¿Por qué? Por valores, porque respetamos los valores que se protegen, o por temor, porque sinceramente no queremos ser sancionados en ningún sentido, o, o y también en el caso que se vulneren las normas, la eficacia del derecho está en que su maquinaria institucional empieza a funcionar y toma sanciones respectivas. ¿Está bien? Hasta ahí he hecho un recuento de todas las clases que hemos visto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, maestra. Ahora, Totalmente. en varios momentos hablamos de, de esta institucionalidad, y hablamos del Estado. Y en clases anteriores yo hice un paneo histórico diciendo cómo este Estado, y además lo han leído, ahí lo tienen en las lecturas que les puse en Derecho y Poder, Derecho y Estado, en la Tienza, que las tienen que leer todas, ¿eh? Todos los exámenes van en función de las lecturas y lo que hemos visto en clases. Entonces, lo que va a ocurrir justamente es que esa institucionalidad siempre la asociamos con el Estado que conocemos hoy, ¿no? El Estado-Nación mexicano, ¿está bien? Lo que pasa es que no siempre esa institucionalidad siempre estuvo asociada al Estado. Y estuvimos conversando sobre esto. Yo les comenté, por ejemplo, en el caso de Egipto, y ahí entran muchas formas históricas de construcción de esa regulación de conductas. En el caso de la antigüedad, de las civilizaciones antiguas, eran más bien costumbres, ¿no? Iban las costumbres junto a todo el proceso de consensos religiosos que se iba dando de consensos sociales, vamos a decirlo así, que se iban dando en esas comunidades, se iban regulando las conductas y tenían mucha influencia religiosa. Y así sucesivamente. Si te vas a la antigüedad esclavista de Grecia y Roma, hay mucho más elaborado, muchos más elementos jurídicos, pero también hay muchos usos y costumbres que se van desarrollando y se van institucionalizando por consensos sociales. Después, en el medioevo europeo, en el mundo medieval, entre los años 600 después de nuestra era y 1200, vuelve de nuevo a darse todo un proceso de pensar lo jurídico, pero no es tan global, es muy atomizado, ¿no? Los señores feudales tienen su propio derecho, las ciudades tienen su propio derecho, órdenes jurídicos, las comunidades étnicas tienen su propio derecho, y ahí van a ver donde el tema, sobre todo, de fundamento acerca de cómo el derecho se desarrolla, va a tener un fundamento en usos y costumbres, pero también en una noción sobre lo religioso de la época. Fíjense, lo religioso está presente en todas las épocas hasta ahí, con mucha fuerza, solo que en Grecia y Roma habría que decir que el jus sacro, lo religioso, que todo eso lo vimos en la clase, tenía un aspecto específico, pero ellos tenían muy claro que había un derecho positivo, que había un derecho de las personas, todo eso lo vimos en la clase, ¿no? Yo se lo fui mencionando en, en el pizarrón. ¿Se acuerdan? Se lo iba escribiendo. ¿Sí es así? Sí, Sí, profe. profesora. Y esto, lo importante de todo esto, estoy como buscando un poco el pizarrón que se guarda como una imagen, que es muy, aquí lo que me interesa mucho, exacto, ya todo esto lo fuimos viendo, a ver, no le di tantos detalles históricos porque no nos da tiempo en la clase, pero entendamos que las normas religiosas, sí lo hemos dicho varias veces, y morales y sociales, siempre estuvieron muy vinculadas al derecho en las civilizaciones antiguas, en el mundo esclavista de Grecia y Roma, hasta cierto punto, aunque ellos distinguían
una cosa era el derecho positivo, otra cosa era el derecho natural, otra cosa era el derecho de los extranjeros, por ejemplo, el jus gentium, era como si tú venías de otro espacio que no era la ciudadanía romana, se entendía que que te regulabas por otras normas jurídicas. Eso se entendía en esa época. Entonces le llamaban jus gentium. Claro, el jus gentium tuvo varias derivaciones ahí en Roma, al punto de también después fue la recepción de los extranjeros al derecho romano, etcétera. Pero lo importante aquí es entender que sí, que había muchas cuestiones, y había un jus sacro, un derecho sacro que era vinculado a los temas, a lo religioso, etcétera. Pero en el medioevo el derecho más bien se dispersa, y el derecho es una dispersión justamente donde hay un derecho vinculado a los señores feudales. El señorío feudal, ahí había una serie de usos y costumbres y se aplicaba. Si ibas a una ciudad, había derecho estatutario en los estatutos de la ciudad. Si ibas a una comunidad étnica originaria en cualquier espacio, campesina, lo que fuera, tenían sus usos y costumbres propios, ¿no? Culturales, ancestrales, las que fueran. Si ibas a, por ejemplo, el sistema eclesiástico, la iglesia empieza a constituir y a practicar el propio derecho romano que venía de la antigüedad esclavista. Y lo empieza a practicar desde algunos ámbitos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el registro, los casamientos, las asociaciones, todo lo que llamamos derecho civil, ¿no? Que más bien todo lo que abarcó el ámbito familiar de ciertos bienes, incluso algún derecho penal también, porque se tomaba la prerrogativa de penalizar a personas como Iglesia Católica. Ellos también habían agarrado el legado de Roma, de las instituciones, y lo reproducían en donde, pues como un derecho eclesiástico vinculado a sus comunidades religiosas, pero no solo a los internos, sino también a las comunidades alrededor de ellos, las comunidades que vivían allí. No solo a los padres, ni a los diocesanos, a los que estaban en las diócesis, ¿no? A las personas que se hacían monjes, no solo para su personal interno, sino también hacia afuera. De hecho, en una comunidad, si te casabas y te ibas a casar, tenías que ser casado por el padre, si no, no era válido. Esa era la autoridad, esa era la institución. Y es hasta el mundo moderno, que eso fue lo que vimos la clase pasada, disculpen, hasta el mundo moderno, Salud, maestra, salud. gracias, que justamente esto cambia y el derecho pasa a tener una centralización en el Estado, en el Estado moderno. Todo eso lo explicamos en la clase pasada. Y eso es lo que explica la primera parte del texto que les puse de Antonio Carlos Volmer. La primera parte del texto, ya vamos a entrar en materia, nos explica justamente cómo, cómo realmente en el mundo antiguo, y si revisas Grecia y Roma, eso es impresionante, en el mundo medieval que conocemos, siempre hubo esta categoría que nosotros le llamamos pluralismo jurídico, siempre hubo pluralismo jurídico. Y eso está fundado justamente a partir de que no se pensaba que el derecho solo estaba asociado a una forma institucional, a una forma política institucional, que en este caso es la que hoy conocemos como Estado. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? ¿Sí Sí, van maestra. conmigo? Sí, 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 sí. De hecho, el autor no va a la antigüedad, pero, porque es un artículo, nada más un capítulo y no le da tiempo. Pero justamente lo que es un hecho es que si yo, ahora te doy la palabra, Ignacio, ya te vi, si vamos a justamente a analizar qué pasaba, sobre todo en Roma, que ya crea mucha institucionalidad jurídica, es que estaba confluyendo todo el tiempo diferentes órdenes jurídicos. Diferentes órdenes jurídicos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es un orden jurídico? Ahorita les voy a comentar. A ver, Ignacio primero. Pon el micrófono. Ya.
Bueno, también estaba mencionando la lectura del derecho canónico. Exacto, Si lo confundo con el eclesiástico, ¿es lo mismo? es lo mismo. Yo estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de lo mismo, ¿sí? Eclesiástico lo dije porque era la institución la que lo asumía, ¿está bien? Y lo asume y lo practica y lo proyecta, pero para todo el mundo, no solo para sus feligreses o no solo para su personal interno, sino para todos. Muy bien. Entonces, vamos a un momentito, por ejemplo, a Roma. En Roma confluía en la antigüedad un derecho positivo que tenía que ver, por ejemplo, en la República, vamos al imperio, no vamos a ir tan atrás para no darles toda esa información, pero en el imperio estaban todo el derecho positivo que se emitía por el emperador, se llamaban constituciones imperiales. Incluso había jurisprudencia ya emitida por los propios juristas, que eran opiniones de argumentación que se habían emitido en diferentes momentos, en diferentes casos, y más bien estos juristas lo que hacían era compilarlas y sistematizarlas. Em, a la vez había asambleas que cada vez funcionaban menos, pero asambleas que eran las asambleas de los plebeyos, emitían plebiscitos, las asambleas comiciales se llaman, comicios, que eran determinados grupos y ellos tomaban decisiones y también todo eso era derecho positivo. Pero a la vez había usos y costumbres, ¿no? Y ellos consideraban que los usos y costumbres eran un derecho natural y también tenían su noción de derecho sacro. Lo que quiero decir con esto, y también el famoso derecho de los extranjeros, si nosotros no éramos ciudadanos romanos y llegábamos a Roma, para resolver un caso se tenía en cuenta que nosotros teníamos otros órdenes jurídicos que nos regían, porque no éramos ciudadanos romanos, ¿entiendes? ¿A dónde voy con todo esto? Y esto se ve más aún todo lo que acabo de escribir al final de la República Romana, que es sobre vamos a decir, el primer centenario, em, el primer, el primer siglo del cero. La República Romana se acaba en el 27 antes de nuestra era. Sobre el año 100 al 27 esto era muy, muy clásico. ¿Qué estamos viendo ahí? Pluralismo jurídico. Ahorita vamos a ir hacia allá. Ahorita vamos a ir viendo y delimitando el concepto. ¿Y qué vemos después en el medioevo? Pues derecho canónico, como dijo Ignacio, el derecho estatutario de las ciudades, el derecho señorial, que era de los señores feudales, es muy parecido, no era igual, pero cada señor feudal podía tener sus usos y costumbres. Las comunidades originarias tenían sus propios usos y costumbres y su derecho propio. Y, por ejemplo, los reyes primos interpares, que en aquel momento eran señores feudales, también tenían derechos, como un derecho señorial en su comarca, ¿no? ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? De que el pluralismo jurídico, no como concepto, sino como fenómeno social, siempre ha existido. Y entonces, ¿en qué momento dejó de existir? ¿O es que nos impusieron otra forma de ver el derecho? A ver, yo les pregunto, ¿este fenómeno dejó de existir o nos impusieron otra forma de ver el derecho? A ver quién me dice. ¿Cuál era la pregunta? Si el pluralismo jurídico para mí es un fenómeno, hasta ahora estoy comentando que es un fenómeno que se da, por ejemplo, en Roma se ve muy claramente, en el medioevo también, es lo que dice el autor. Como fenómeno social, ¿dejó de existir o es sencillamente que el pluralismo jurídico no es que deja de existir, sino que nos imponen otra percepción sobre lo que el derecho es? A ver, Ernesto. Yo digo que nos impusieron otro tipo de derecho que va de la mano con el derecho positivo, ¿no? Que tiene que ver con más de autoridades que pues tiene que ver más con la hegemonía, ¿no? Y el pluralismo jurídico va contra hegemonía, ¿no? Entonces yo digo que pues sí, es impuesto, pero
pues el pluralismo sigue existiendo, ¿no? Porque siguen existiendo los fenómenos sociales. A ver, muy bien, Ernesto. A ver, Antonio. Y también por acá dice Ana Lidia que otra percepción. A ver, Antonio. Sí, bueno, la lectura habla sobre que es como un proceso, ¿no? Que se contrapone ante el totalitarismo. Entonces yo creo que también es un proceso de cierta manera histórico y de cierta manera también natural que llevó a que se reconociera que el mismo derecho no se podía aplicar para todo, ¿no? Y que el derecho como se estaba concibiendo era poco eficaz, ¿no? Entonces, que no atendía, digamos, a todas las sociedades, como lo menciona en la lectura. De ahí, concordando un poquito con lo que hablábamos con las anteriores clases sobre la efectividad del derecho, ¿no? Que tal vez su misma efectividad no se limitaba a ciertos aspectos sociales. Entonces, esta misma noción del pluralismo expande y reconoces las diferencias, ¿no? Y estos mismos huecos que había a su vez en el derecho totalitario. Gracias. Muy bien. También Delfina confirma lo mismo, que ha seguido existiendo el fenómeno del pluralismo jurídico, sencillamente nos ha impuesto otra forma de ver el derecho. A ver, ese es el tema. A ver, muy bien lo que dice Antonio, pero Antonio, eso es un poquito más adelante, ahorita voy para allá. Lo importante aquí es que entendamos que justamente en la modernidad, a partir del siglo XVI, todo eso lo explicamos en la clase anterior, yo expliqué varios elementos de esto, sobre esto, justamente la modernidad lo que hizo justamente fue empezar a generar esa noción de un Estado Estado moderno que centralizó el poder político. Esa institucionalidad se centralizó en ese Estado moderno y fue centralizando poco a poco la función de lo jurídico. Esto no ocurrió exactamente desde el siglo XVI, la conquista de América, como les comenté la vez pasada, pero sí fue ocurriendo paulatinamente. La vez pasada yo les fui explicando cómo realmente se fue centralizando el Estado moderno, el poder político, se delimita un territorio, se centraliza la burocracia, pero sobre todo surge el concepto de soberanía, que es un concepto que se debate justamente, y por eso ahí ya empieza una discusión que justamente ya está en el texto que leyeron previamente, que es el derecho y el Estado y la soberanía, ¿no? Y esa soberanía se entiende como un concepto de poderío mayor, pero justamente eso se le va a dar, se le va a delegar como el pueblo es el soberano, pero el pueblo se la va a delegar ¿en dónde? En el Estado, en las instituciones estatales. Ahora, esa concepción, sobre todo de Estado-Nación y Estado de Derecho, que surge entre el siglo XVIII y XIX, es una concepción de instituciones estatales que es a partir de la Revolución Francesa, es lo que nos dice el autor, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. En ese momento es donde realmente se adquiere una noción muy importante de decir, no existen varios sistemas legales, no existen varios sistemas jurídicos, no existen varios órdenes jurídicos, sino lo que existe es un solo Estado, que va a ser un Estado-nación, al cual el pueblo soberanamente le va a delegar en sus instituciones del Estado la soberanía, ¿no? El ejercicio del poder, más bien el ejercicio del poder, y va a poder desde el Estado crear y aplicar el derecho. Crear y aplicar el derecho mediante sus propias instituciones. Y ahí es donde surge una cosa, que ahora sí voy a abrirles una pantalla. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque voy a empezar a dar otros elementos nuevos. ¿Todo bien? Sí, pero eso que había mencionado se le podría decir como monismo jurídico. Exacto, exacto. Es a donde iba ahora. Justamente es a donde voy ahora. Justamente lo que va a ocurrir en la modernidad, fíjense, la modernidad es mucho más amplia, ¿eh? La modernidad empieza en el siglo XVI,
Pero esto que estamos hablando es a partir de lo que se llama en historia la modernidad madura. Madura. Pasa que Wolmer no quiere dar tanto detalle, ni yo tampoco, porque esto no es una clase de historia. Lo que nos importa es que justamente a partir, sobre todo, de la Revolución Francesa y toda esta discusión de la soberanía, que empezó desde el siglo XVI, pero la Revolución Francesa es la que, y las independencias de América Latina, junto a la independencia de Estados Unidos, son los que generan esa concepción ya muy marcada de un Estado-nación que justamente ya, fíjense, había, a ver, para que lo tengan mejor ubicado, es que lo vimos la clase pasada, pero si no lo ven, la modernidad comienza en el siglo XVI. Y su comienzo está muy claro, visto a partir de varios fenómenos históricos y políticos que suceden y económicos, como la conquista de América, el Renacimiento, que es un cambio en las ideas, el ser humano se vuelve el centro del universo en las ideas, en todo el ámbito de las ideas, lo que es políticas, económicas y culturales. Y ahí también, por ejemplo, se da la revolución científica y la reforma protestante es un problema, es un tema muy importante porque pierde la iglesia todo el poder al separarse la iglesia. En iglesias católicas, iglesias cristianas, diferentes tipos de iglesias. Y pierde su poder como tal. En la propia crítica que le hacen los propios feligreses, todo el movimiento de Martín Lutero, Calvino y Thomas Müntzer y todo este movimiento en el cual a la iglesia se le quita todo el peso de lo público. Por ejemplo, esto mismo de que la iglesia tenía un derecho canónico y abarcaba el ámbito comunitario en el ámbito del derecho, pues ahora no. En estos momentos ya deja de la iglesia. Ay, por favor. ¿Quién tiene? Abril. Gracias. Tengan cuidado porque es que fue sin querer, pero se escuchó muy fuerte en el sonido. Pero bueno, seguimos. Todo esto provoca un cisma en toda la cosmovisión política económica de la época y también religiosa. ¿Y qué va a provocar todo esto? Bueno, el surgimiento también de la institucionalidad que hoy conocemos como Estado moderno, con centralización del poder, donde se centraliza el poder político, territorial, se delimita el poder territorial, todo eso lo hablamos en la clase anterior, y empieza a verse lo jurídico como parte de ese Estado, pero no es hasta justamente 1789, 1776 y 1804 es la primera independencia de América Latina, que es la de Haití, y durante todo el siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, donde esto se consolida. Y aquí es donde se consolida el famoso. Ya no es un Estado moderno absolutista, porque justamente estas revoluciones lo que van es contra ese absolutismo, sino es un Estado-nación donde incluso se potencia el liberalismo como doctrina política económica, el liberalismo político y económico, pero aquí, en este momento, es donde el derecho pasa a ser regulado completamente por el Estado. Por el Estado como cosmovisión, como concepción. Y surge este concepto que muy bien... ¿Quién fue quien lo mencionó? Porque como estoy en el pizarrón no vi quién mencionó el monismo jurídico. Fui yo.
Fui yo, profesor. Ah, Ignacio, dale, es que apunto las participaciones, muy bien. Es ese fenómeno tan importante que es el monismo jurídico. ¿Qué es el monismo jurídico? Pues la concepción de que el derecho justamente solo es producido, creado por ya estábamos de acuerdo en que se crea por una institucionalidad, tiene un proceso de regulación de conductas, todo eso genera imposición, obligatoriedad, todo eso. Y necesitas una institución para hacer eso, que tenga legitimidad. Necesitas una institución. Ahora, ¿en qué momento fue donde se dijo es el Estado el único que lo crea y el único que lo aplica? ¿En qué momento? En este momento histórico, durante finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hacia adelante. Y nos impone una visión donde no existe ya más pluralismo jurídico, sino solamente nos regimos por un solo Estado, un solo derecho en un espacio territorial. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante. Sí, Sí. Entonces, esto es muy importante porque, y ahora volvemos a la pregunta, ¿desapareció por estos procesos de pluralismo jurídico? Pues no, no desapareció. Lo que pasó es que es muy importante, el monismo jurídico es esa concepción del Estado del Derecho moderna de esa época, es muy importante para el desarrollo del capitalismo. Ese es el tema. El tema es que esto es muy relevante porque estamos hablando del capitalismo industrial. ¿Ven? Estamos en la época, en la modernidad madura, llamada, esto es el capitalismo industrial. Ahí viene todo el capitalismo industrial en el siglo XIX. Y ese capitalismo industrial necesita de esta institucionalidad, esas condiciones materiales de desarrollo del capital, en el cual ya se consolidó desde el siglo XVI, durante 300 años, en ese proceso que llama el marxismo, que es la acumulación originaria, un proceso de acumulación originaria, ya pasa a ser realmente un capitalismo industrial. Ya no deja de ser un capitalismo mercantil, de acumulación originaria, que es como se le llama, porque acumula, originariamente acumula, ¿qué acumula? Materia prima, conocimientos para la tecnología, acumula, y esto se ve muy claro en la conquista de América, acumuló toda la materia prima en la conquista de América que extrajo de nuestros pueblos, de nuestros espacios territoriales en América. ¿Quién? Europa. Europa fue la que fue acumulando todo esto, lo iba extrayendo y se lo iba llevando a Europa, el oro, la plata, la madera, ¿no? Así fue. ¿Y cómo lo hizo? Extrayendo, pues explotando a los pueblos originarios. Y los explotaba mediante, que había esclavitud, que había encomiendas, servidumbres, sí, hubo todo eso, pero todo eso es capitalismo igual, aunque la relación que se diera con esa mano de obra fuera así. No, no es acumulación de riqueza, Ernesto. El proceso se llama acumulación originaria del capital. Es una acumulación originaria del capital que tiene que ver con el proceso de extracción mediante la colonización. ¿Está bien? A partir de ahí, una vez que el capital está en culmina o ya ese proceso de acumulación originaria llega un momento fuerte, climático, se da el proceso de la modernidad madura. Ya tienes los conocimientos mediante la revolución científica que fue previa para llevar a cabo los cambios tecnológicos. Ya tienes los conocimientos científicos. Ya sabes que la Tierra es redonda, pero también ya sabes cómo hacer el método científico para llegar a leyes científicas y controlar la naturaleza. Ya sabes también cómo transformar la naturaleza de mejor manera. En 1500 no sabías sabías muchas cosas, pero no tantas. Pero ya en 1800 tienes muchísimos adelantos científicos, leyes científicas, tienes conocimientos científicos para modificar la naturaleza. Y empiezas a generar conocimientos tecnológicos, la máquina, la maquinaria. Desde el conocimiento científico te pasas al tecnológico. Generas con ese conocimiento científico una maquinaria, la máquina de vapor, la máquina textil, y ahí viene justamente la revolución industrial. No, esto
Esto que estoy diciendo no es menor y es parte del capitalismo. Y por eso el capitalismo se llama capitalismo industrial, porque justamente el capitalismo industrial se nutre en conocimientos, en tecnología de la revolución industrial. Es la revolución industrial la que genera todas las máquinas y surgen las fábricas. Ahora, eso no es solamente un proceso económico, llevó aparejado un proceso político, que fueron estas revoluciones y las independencias, y un cambio de la noción de Estado y la noción de derecho. ¿Está bien? Luego entonces, después de la acumulación originaria, ya el capitalismo pasa a otra fase, al capitalismo industrial, donde entonces jurídica y políticamente necesitas otra institucionalidad. Ustedes dirán, pero es el derecho que necesita la institucionalidad. No, son las relaciones sociales y las relaciones sociales de las comunidades las que generan institucionalidades. Y justamente si una comunidad, un espacio, una población, y en este caso todo el mundo occidental empezó a generar este conocimiento, este espacio de desarrollo de relaciones sociales capitalistas desde el punto de vista industrial, necesitaste una institucionalidad jurídica y política diferente. Ahí surge, por eso se da la modificación de ese Estado absolutista al Estado-nación y de ese derecho que todavía, mucho antes, había pluralismo jurídico. Ustedes ya están viendo historia del derecho, ¿no? ¿Sí la están viendo? Historia del Estado de Derecho mexicano. Sí, maestra. Ahí vamos, ahí vamos. Maestra. Pero se supone que, por ejemplo, cuando ustedes vean el derecho hispánico y vean cómo después de la conquista, que se fue dando hasta el siglo XIX, que viene la independencia en México, en toda esa etapa hay pluralismo jurídico, porque las comunidades indígenas seguían teniendo sus propias formas de vida y sus propios órdenes jurídicos, sus propios usos y costumbres, sus formas de organización política y jurídica, y eran respetados por la colonia, siempre y cuando no se metieran contra la corona, pero es que las comunidades incluso algunas se fueron aislando del ámbito colonial, ¿no? Muchas participaron, se hicieron encomiendas, estoy de acuerdo, se metieron al ámbito, la iglesia se expandió territorialmente y se metió en los espacios comunitarios, pero hubo comunidades que no se metieron a ese espacio y se fueron. Entonces ahí había una confluencia, por ejemplo, de ese derecho canónico, y había usos y costumbres de los pueblos indígenas, y estaba el orden jurídico virreinal de la colonia. Entonces había pluralismo jurídico. ¿Cuándo cambia eso en México? Con la independencia. Y se vuelve el Estado mexicano como Estado-nación. Todos nos volvemos ciudadanos mexicanos, ¿no? Ahí también se pierde toda la pluriculturalidad. Se pierde nominativamente, ¿no? No en la realidad, se pierde en los términos políticos. Entonces a partir de ahí todo el derecho lo crea el Estado, a partir de instituciones que crea el Estado y lo aplica el Estado mediante sus propias instituciones. Otra vez monismo. No, es que ahora puse el ejemplo de México, pero el ejemplo es en Francia, en Estados Unidos, en toda América Latina, y así se globalizó todo. Todos los países al final van por esa línea de pensar, todos los países centralizaron y generaron esa concepción de un Estado-nación que producía el derecho y lo creaba y lo aplicaba única y exclusivamente a ellos como monismo jurídico, exactamente. Pero es una imposición y tiene que ver con el desarrollo social de la época, socioeconómico del capitalismo. El capitalismo es el que requiere, a ver, no es Hidalgo, no, justo que acabamos de pasar la independencia, ¿no? Las fiestas patrias que son muy bonitas y son muy importantes, y también es un propio desarrollo social de la humanidad de cada pueblo, ¿no? No estamos diciendo que ese proceso no está bien ni está mal, son procesos históricos. Lo que sí es un hecho, que son procesos históricos condicionados más allá de lo que podría querer Hidalgo, Guerrero, ¿sí se entiende? Son procesos históricos condicionados por una expansión global del capital y un desarrollo de ese capitalismo industrial. Que ustedes dirán, pero en México el capitalismo industrial entró mucho después. No, bueno, fue entrando en el siglo XIX, paulatinamente, en todos los países de América Latina, todo el tema de la industria y estas industrias ubicadas en América Latina
fueron entrando poco a poco. Primero ferrocarriles, por ejemplo, eran industrias muy vinculadas al tema terrateniente, producción del azúcar, por ejemplo, en México, grandes, producción vinculada a la agricultura, al agropecuario. Y eso se volvió cada vez más industrial, porque eso también es industria. Si tú te vas al Caribe, gran producción azucarera, primero entraron los ferrocarriles, las grandes maquinarias de ingenios azucareros, en México también, toda la zona del Golfo. Todo eso es industria, porque la maquinaria es un producto tecnológico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, si te ibas en el siglo XIX a Inglaterra, eran grandes máquinas textiles, grandes fábricas textiles, grandes maquinarias de confección de productos, sobre todo a finales del siglo XIX. Depende de cada espacio. Sí, Isabel, todos los países que han sido colonizados pasamos por esto, pero justo, Ernesto, muy bien, estoy leyendo lo que estás poniendo. El único caso que hoy, país que reconoce el pluralismo jurídico en su constitución es Bolivia, estoy de acuerdo, que dice que es un Estado plurinacional y reconoce el pluralismo jurídico en el funcionamiento del derecho. Es Bolivia. Ahora, habría que ver, por ejemplo, China, en el caso de China, reconoce en su constitución la existencia de múltiples nacionalidades y entiende que en esas múltiples nacionalidades también hay un funcionamiento ahí autonómico de lo político y lo jurídico. Habría que estudiarse mejor la constitución china, ¿no? Y también entender más o estudiar mejor la práctica, qué pasa en la práctica. El caso boliviano está muy explicado, muy explicitado en la Constitución de manera muy interesante, y la práctica ha intentado ser así, pero es difícil porque sigue siendo el Estado, ese Estado monista, rector y centro en todo el funcionamiento de lo jurídico y lo político. Sobre todo en un país como Bolivia o nuestros países latinoamericanos, como lo relata Vollmer, que somos países periféricos, somos países de capitalismo periférico con mucha desigualdad, en la cual en la relación global tenemos dominaciones, más que hegemonías, dominaciones de capitalismos centrales como son Estados Unidos, como son Europa, que inciden mucho en nuestras relaciones internas, ¿no? Justamente lo que acaba de pasar en México, de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es muy importante que nos unamos nosotros, y veamos por nosotros mismos, y a pesar de que sabemos que tenemos una dependencia tremenda con todos estos países, centros, que son Estados Unidos y Europa, etcétera, Canadá, pero es que justamente ellos son centros porque ellos nos colonizaron. ¿Por qué creen ustedes que son centros ellos? Céntricos, o vamos a decirlo en términos económicos, más desarrollados, porque nos colonizaron. Ustedes dirán, pero Estados Unidos no colonizó a nadie. No, Estados Unidos, Inglaterra colonizó ese espacio y sacó del espacio, del medio, a las comunidades originarias, las fue apartando, si no las exterminó, se enfrentó a ellas y las eliminó, y desde ese espacio, háganse la idea que es una sucursal inglesa, aunque se ha independizado después, se independizó para ser más fuerte, pero es una es Inglaterra expandiéndose en un gran territorio y apropiándose incluso de la mitad del territorio de México, como hizo los Estados Unidos posteriormente. Eso es importante. Entonces, en la relación centro-periferia es una relación muy explicada hoy en la geopolítica del mundo, donde los países centros han tenido un desarrollo histórico, y eso hay que mirarlo en la historia, vinculados a procesos de colonización con otros países, y que es toda Europa. Europa completamente colonizó África, colonizó América, colonizó la India. El país que nunca colonizaron fue China. Colonizó muchos espacios territoriales en todo el mundo,
Y es parte del desarrollo del capitalismo, es esencialmente parte del desarrollo del capitalismo. Colonizar, extraer materias primas, extraer fuerza laboral, en este caso incluso con la colonia de manera esclava o de manera de servidumbre, y después estos procesos se fueron modernizando, fueron diferentes. Entonces Estados Unidos nos neocoloniza, por ejemplo, a toda América Latina mediante una relación de subordinación con su política económica, porque es el centro en el siglo XX hegemónico económico, es el centro hegemónico económico, estoy hablando. Entonces, todo esto es importante que lo sepamos para que nos demos cuenta que entonces, por ejemplo, amén de que Bolivia hoy tiene este reconocimiento, a todos nuestros países les va a costar mucho más trabajo tener una fluidez en nuestra institucionalidad como debe ser, producto de que también somos subdesarrollados no solo económicamente, sino desde el punto de vista desde el punto de vista de nuestra institucionalidad, ¿está bien? De que no estamos desarrollados de la misma manera, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es más información colateral para que la tengan. No, no tener duda. No tienes duda tú. ¿Y los demás? Todo No, bien. maestra, hasta ahorita no. Bueno, no entiendo tu pregunta sobre Corea del Norte, Isabel. ¿Un ejemplo de qué? No sé, bueno, aquí. ¿Del muralismo? ¿Cómo que del muralismo? No entiendo. Bueno, seguimos en lo que ahí Isabel nos aclara. Bueno, entonces, ¿cuál es la noción dominante? El monismo jurídico. Y esta es una palabrita que nos va a perseguir un poquito, ¿no? Y que vamos a criticar en estas clases, justamente. Falta una lectura más, no solo es la de Vollmer es una lectura conceptual, teórica, donde entonces se ubica ya en lo que planteaba Antonio hace un rato, en que justamente, por un lado, tenemos una realidad, que es la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos, del sur, como le querramos llamar, con una institucionalidad débil, periféricos en materia económica, con institucionalidades débiles, donde nos siguen extrayendo la materia prima y la fuerza laboral barata mediante otros procesos. Ahora no es que no somos colonias, pero nos neocolonizan, es como se plantea, hay un cierto neocolonialismo. Es verdad que todos los países del sur no tenemos los mismos tipos de desarrollo. México es un país con mucho más desarrollo, por ejemplo, que algunos otros países de América Latina, como los centroamericanos o los del Caribe. Por ejemplo, estoy quitando de ahí a Puerto Rico, que sigue siendo una colonia, es parte de Estados Unidos, pero igual, no obstante, es un país que económicamente tiene grandes problemas. Pero si te vas hacia, sobre todo los países pequeños, tienen mucha menos industrialización, desarrollo económico, etcétera, etcétera, instituciones débiles, y los países de mayor tradición, de más fuerza, los más grandes, Brasil, México, Argentina, hasta cierto punto Chile, más o menos, porque Chile lo que hoy tiene es una cosa muy peculiar, también todos estos países pasando por grandes dictaduras, procesos dictatoriales tremendos, donde eliminaron a generaciones completas, una o dos generaciones completas de personas que tenían otras ideas. Entonces también impusieron políticas específicas en las cuales supuestamente se habla del milagro chileno, porque tuvo un neoliberalismo exitoso. Eso es una falacia. Chile lleva 10 años de movilizaciones estudiantiles, sociales, contra justamente ese neoliberalismo. Es un país invivible desde el punto de vista de su propio desarrollo económico, en el sentido de que la salud no es, la educación no es gratuita, es costosísima, los accesos cada vez todos son más meritocráticos. Entonces todo esto
es en lo que está en disputa hoy, incluso en la próxima constituyente. Pero bueno, volviendo a esto, lo que quiero decir es que el monismo jurídico está latente en nuestros países, está latente en toda la forma de ver el derecho en el mundo. Y lo que sí tenemos en nuestros países, sobre todo en nuestros países, que es lo que decía Antonio, es una rebeldía desde las posiciones, vamos a decir, jurídicas teóricas, desde nosotros, desde el ámbito como juristas teóricos, somos críticos y decimos, el derecho no funciona, no está funcionando el derecho, no es eficaz, por ejemplo, vamos a usar los términos que hemos usado, no es eficaz la institucionalidad, hay corrupción, hay impunidad, lo mismo que hemos visto en México, ¿no? Hay corrupción, hay impunidad, no funcionan las instituciones, el Poder Judicial es corrupto, hay nepotismo. Luego, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay una cuestión fallida. Claro, por un lado está toda esta percepción del propio Estado, que depende del tipo de gobierno que tengas, que ahora no es del Estado, es el gobierno, el que se vote, la tendencia política que tenga, que trate de eliminar estos problemas. Eso es un tema, pero lo que me interesa a mí es que una de las cosas que nosotros hemos planteado como juristas es que realmente un rasgo fundamental que no ha funcionado es que estamos negando que hay una realidad que no es única y exclusivamente la del Estado con un solo derecho, ¿entiendes? Que sino que lo que pasa en nuestra sociedad es que hay un fenómeno que se llama pluralismo jurídico que nadie está teniendo en cuenta, ¿sí? Y al no tenerlo en cuenta, estás obviando un sector de la realidad que es un hecho, para analizar la realidad misma y para analizar la realidad misma y para darte y para poderla no solo analizarla, sino poder explicarla y comprenderla y hacer los cambios en ella. Entonces, eso es lo primero que plantea el autor. El autor está planteando que tenemos, que realmente hay toda una serie, estamos desde un capitalismo periférico, desde un proceso en el cual tenemos muchas carencias, muchas desigualdades, graves desigualdades, muchas necesidades fundamentales no cubiertas en nuestros pueblos. Fíjense, no es que el pluralismo jurídico vaya a resolver estos problemas. Estamos intentando comprender mejor el Estado y el derecho. Eso es lo que queremos comprender. Lo queremos comprender mejor qué son nuestras sociedades, cómo es nuestra sociedad. Y una de las cosas que vemos, los que somos abogados, juristas, es que el derecho no solamente está en el Estado. Y eso es un tema importante que debemos no solo señalarnos, sino darnos cuenta que si el derecho no solamente está en el Estado, se crea y se aplica por el Estado, sino que confluye, existen otros órdenes jurídicos en la sociedad, estamos obviando un funcionamiento social que no nos deja ver, vamos a decir, todo el mapa o todo el panorama de lo que existe. Eso no quiere decir que el Estado no esté. El Estado está, es fuerte, pero en algunos lugares no está y no existe. No está, realmente no existe. Es lo que hoy incluso llamamos la ausencia del Estado en muchos lugares comunitarios en México, sobre todo en el periodo neoliberal. Eso fue impresionante, cómo el Estado hizo así y levantó. Tú no puedes comparar el Estado mexicano de los años 30, 40, 50, 60 y 70 y 80, de los 30 a los 80. Fueron esos 50 años, son 50 años un Estado muy fuerte, metido, que no es el neoliberal, es el Estado social de derecho, es el famoso Estado de bienestar mexicano, producto de la Revolución Mexicana, metido de lleno en todo el país, ¿no? Haciendo cosas, produciendo, evidentemente hay grandes industrias en México, el propio Pemex, que es Petróleos Mexicanos, estoy hablando del año 30 al año 80, 90, al año 90 exactamente. La industria radioelectrónica, la industria energética, las propias industrias nacionales textiles. México se autoconsumía todo. Y justo a partir de los 90 hasta ahora, hemos tenido el periodo neoliberal, 30 años, más de 30 años de periodo neoliberal, realmente desde el 88. ¿Y qué tenemos? Pues un Estado que en lo social y en la inversión económica se retrotrajo,
se achicó, vamos a decirlo así, y lo que provocó fue evidentemente en una de sus funciones fundamentales, que ese Estado centraliza el poder, tiene el territorio, tiene la función ¿se acuerdan de la función de la eficacia? Que no es solamente que nosotros respetemos las normas, sino que el Estado las aplique. Cuando se violan, el Estado también se retrotrae en ese punto. Y hay muchísimas comunidades en el país donde no es el derecho, no es ese orden jurídico el que funciona. Y más cuando surge el narcotráfico, por ejemplo. Surge el narcotráfico se apropia de determinados espacios, y entonces ustedes dicen, pero eso es derecho, ahorita vamos allá. ¿Está bien? Pero van conmigo, ¿no? Y lo otro que ocurre es que justamente con las políticas neoliberales, las comunidades indígenas, como siempre, los propios pueblos indígenas te dicen, siempre hemos sido olvidados, ¿no? Olvidados por todos, ¿no? Y esto es importantísimo, que las comunidades lo digan, que siempre han sido olvidados históricamente. Pero justamente muchas de estas comunidades que se tomaron como comunidades campesinas entre los años 30 y los años 80, sobre todo en los años 30, 40, y se hizo todo el proceso de redistribución de las tierras, la gran reforma agraria mexicana vinculada a la Revolución Mexicana. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Lo que ocurrió fue, se redistribuyeron las tierras como ejidos y como bienes comunales. Pero muchas eran comunidades indígenas, no solo eran comunidades campesinas. ¿A qué me refiero con esto? En que sí fueron olvidadas como comunidades indígenas en su identidad indígena, pero fueron hasta cierto punto en muchos lugares, no en todos, atendidas como comunidades campesinas. ¿Qué pasa después de los 90? De nuevo, el Estado también se retrotrae, entienden la palabra, ¿no? Se separa, se aleja de muchas comunidades campesinas, incluso cambia el artículo 27 constitucional, permitiendo que estas comunidades puedan romper no solo su tejido social, sino su propiedad comunitaria y alienar sus bienes como la tierra, que lo hace justamente para vender los grandes bienes públicos de la nación, que son el agua, las tierras, la minería, la industria energética. Todo esto sale ¿de dónde sale? Pues de las tierras que están, donde hay muchas comunidades. Entonces, esto provoca que justamente muchas comunidades también digan, espérense, aquí no queremos que entren. Y generan una reactivación de su orden jurídico propio y de su orden político interno. Entonces, esto es un fenómeno, estoy poniendo el ejemplo de México para que lo vean, pero esto es un fenómeno que ha ocurrido en muchos países de diferentes maneras. Los pueblos originarios ahí están, los pueblos originarios siguen con sus usos y costumbres, vamos a decirlos así, e incluso en los periodos neoliberales que casi todos en América Latina están vinculados a los periodos de los años 80 hacia acá, del siglo XX hacia acá. Lo que hicieron fue hacer más visible su orden jurídico político como un orden propio y ponerle con ese orden jurídico político un freno al Estado y al capitalismo, a los capitales ahora neoliberales que intentan apropiar de sus recursos. Entonces, el tema no es que dejó de existir el orden jurídico y político de esas comunidades, por ejemplo, no dejó de existir. El tema es que se potencia a la hora de que haya mayor agresividad sobre sus espacios. No sé si me entienden. Estoy haciendo una analogía histórica para que entiendan cómo se vio esto en México. Pero es impresionante que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué antes no se habló de pluralismo jurídico en los años 60 en México? Bueno, porque realmente no es que no se hablaba en ningún lugar, porque había otra correlación de fuerzas geopolíticas en el mundo, el capitalismo, el socialismo, todo esto. Y justo cuando se cae el socialismo real en los años 90 es que empiezan a emerger todos estos, vamos a decir, poderes emergentes, que es lo que llama Vollmer movimientos sociales, sujetos sociales emergentes, nuevos, que están buscando otro posicionamiento político frente a un capital que viene con toda la embestida neoliberal, apropiarse de recursos, si eres una comunidad campesina o indígena, de tus recursos naturales, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se nota más, entonces, estos órdenes jurídicos y políticos. ¿Sí me siguieron? ¿Sí siguieron un poco lo que les voy explicando? Sí, No, pero... Sí, profe.
¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Están ahí o qué? ¿O Sí, ya? el estado mínimo. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, exacto, de ese estado de bienestar, que era un estado muy máximo en lo económico y en bienes sociales, pasamos a ser un estado mínimo en bienes sociales, pero en lo económico a darle todas las prerrogativas al sector privado, exactamente. Y justamente ahí es donde entonces no es que las comunidades dejaron de existir antes, las comunidades nuestras en México estaban ahí y siempre estuvieron. Y siempre fueron apabulladas por el monismo jurídico, vamos a decirlo así, Ignacio, otra vez el monismo jurídico, y apabulladas por la noción de Estado fuerte. Ese Estado de máximo benefactor también es un Estado muy fuerte que las apabulla. Entonces, el único Estado, el único derecho que se ve es el mexicano. Pero justo con el Estado mínimo y con el neoliberalismo rampante tratando de meterse en tus comunidades, pues las comunidades ahí fue donde surgieron esos nuevos sujetos sociales emergentes de los que habla Walmart, son esos. Y además en toda América Latina emergieron. Estaban ahí, no estaban dormidos, estaban ahí. Pero emergieron con mucha fuerza, reclamando reconocimiento. El caso mexicano es muy clásico, es el levantamiento del STLN en el 94 y todos los acuerdos de San Andrés Larraíza buscando reconocimiento jurídico y político de las comunidades. Entonces, es muy claro, México es un ejemplo muy paradigmático, muy claro de cómo esto se dio, sin dejar de decir que las comunidades siempre estuvieron ahí, con sus órdenes políticos y jurídicos funcionando. No más que no se veían igual, no se reconocían igual, tampoco habían emergido con la fuerza que emergieron en ese momento desde antes, porque el Estado era un Estado fuerte, no solo, fíjense, es un Estado fuerte que distribuía riqueza. En ese sentido, distribuir riqueza, pues, los sujetos emergentes rebeldes a lo mejor no necesitaban esa visibilidad que tuvieron a partir de los años 90. Y por eso es que hoy por hoy la teoría jurídica, y ahí es donde quiero ya ir cerrando un poco, porque vamos a ver otros temas, los orígenes, clasificaciones del pluralismo jurídico y los elementos de ese orden, de esa noción, lo que el autor le llama, ¿qué sería ese pluralismo jurídico? Yo digo que con las clasificaciones es suficiente, porque la parte final es de pluralismo jurídico, que es el pluralismo jurídico emancipador, y el pluralismo jurídico conservador como proyecto. ¿Cuáles son sus diferencias, sus elementos? Y justamente, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ver? ¿Cómo se debe construir esto? ¿Cómo se está construyendo? Porque no es un hecho de que eso esté, que eso son lo que plantea el autor es que quiere que ese sea el paradigma teórico del derecho nuevo, ¿no? Eso es lo que él quiere, eso es lo que él pone, como pluralismo jurídico emancipador, como un paradigma teórico del derecho nuevo en estos momentos, nuevo, a partir de las realidades que tenemos. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, pero eso no es lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a ver estas clasificaciones, los orígenes, sus diferentes orígenes y clasificaciones, y vamos a ver esto en la próxima clase. Pero yo creo que les quede muy claro cuál es la razón por la cual esta categoría ha surgido en la teoría del derecho. No es una categoría que te diga, no, es que el pluralismo jurídico entonces dejó de existir en el siglo XIX y empezó en los años 90 del siglo XX. No. Siempre como fenómeno social, siempre ha existido. Como fenómeno social. Donde más bien el Estado-Nación y el derecho de ese Estado-Nación, a partir del siglo XIX, con esta noción de monismo jurídico, oprimió de manera bastante hegemónica, nos oprimió todo tipo de pluralidades jurídicas, ¿no? Las oprimió, las invisibilizó, las tachó, las minimizó, aunque ellas siguieran existiendo en el mundo, ¿no? Ahora, hay varios fenómenos que han surgido en la historia de la humanidad. Uno de ellos es que a partir de los años 90 se cae el campo socialista, surgen nuevos sujetos sociales, o más bien emergen, por eso se llama sujetos sociales emergentes, emergen, se visibilizan, se vuelven, vamos a decir, de carne y hueso, se materializan como grupos sociales y empiezan a exigir otro tipo de reconocimiento, otro tipo de estatus en la sociedad.
Y uno de ellos, por ejemplo, son los pueblos indígenas, con mucha fuerza. Y ahí es donde tú puedes encontrar, por ejemplo, hoy por hoy, no solo que sus luchas han dado frutos en reconocimientos del derecho interno, artículo 2 constitucional de la Constitución mexicana actual, Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU, creo que es 2011, si mal no recuerdo, en los convenios 169, el convenio 169 de la OIT, también suscrito por muchos países. Entonces, son reconocimientos que te están diciendo, bueno, es que ahí hay un orden jurídico y político de esas comunidades. Al tú reconocer la autonomía de esos pueblos, estás reconociendo su organización política y jurídica. ¿Está bien? Entonces, estás reconociendo que hay pluralismo jurídico. ¿Está bien? Entonces, no estamos hablando de una cosa que incluso es trasnochada. No, no, no. Ya más allá de un fenómeno social, hoy también el pluralismo jurídico tiene una expresión normativa muy clara. ¿Está bien? Tiene una expresión normativa clara. ¿Está bien? En las normas jurídicas actuales. Lo mismo internacionales que nacionales. Eso no quiere decir que los estados han roto con el monismo jurídico, no, excepto Bolivia, como ya dijimos, excepto Bolivia. Bolivia sí se declara estado plurinacional con pluralismo jurídico, de hecho. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a ver en las próximas clases? Vamos a desmenuzar teóricamente los orígenes, las clasificaciones de este pluralismo y esta clasificación como proyecto de pluralismo jurídico emancipador conservador. ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué? Porque ahorita mencioné el narcotráfico. Vamos a mencionar, olvidémonos del narcotráfico, porque habíamos dicho que eso no era derecho porque no es legítimo. Y es impuesto, es una imposición que no es legítima, que no ha habido consensos. Sí, pero ha habido otros pluralismos jurídicos que se clasifican en la teoría jurídica crítica como conservadores, que no es el narcotráfico, que son las normativas económicas internacionales, que pues han sido emitidas a nivel internacional, los estados las apoyan, los grandes capitales las apoyan y funcionan, pero no tienen un fin de liberador, ni mucho menos. Entonces, sino de apropiación de la riqueza. Eso lo vamos a discutir la próxima clase. ¿Está bien? Y vamos a explicar bien esto. Y vamos a explicar cómo el fenómeno no solo es un fenómeno social que existe, sino que tiene una expresión en el derecho. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesora. Bueno, entonces hasta ahí lo vamos a dejar por lo siguiente. Primero, para que ustedes tengan tiempo para leer. Y segundo, vayan pasando lista, por favor. Ya estaban pasando lista, es que pensé que estaban preguntando algo. Que tengan tiempo para leer. Y otra cosa, hay un tema, yo no recordaba, el miércoles tengo un evento académico, les voy a mandar por correo el link para que estén en el evento de 4 a 5 y media, en el horario de la clase. Confluye con la clase, es una mesa sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, Colombia, Brasil, Cuba y México. Es un gran evento organizado por este mismo autor, Antonio Carlos Volmer, el profesor que están leyendo. Y bueno, estoy invitada hace mucho tiempo, nomás que yo en la agenda, como la hora, me habían dado las 7 de la noche, pero no hice el cambio de hora y es a las 4 de la tarde de México, porque de aquí a Brasil son 3 horas de diferencia. ¿Está bien? Entonces, va a ser a la hora de la clase, les voy a mandar el link para que participen, para que lo vean en la hora de la clase, la hora y media que les toque. Yo voy a tratar el tema de Cuba. ¿Está bien? Entonces, los invito y no va a haber clase, entonces nos vemos en clase hasta el próximo lunes. En el evento, sí, conéctense, yo les voy a mandar el link, es por YouTube,
y ahí en YouTube voy a ir viendo que se conectaron, quiénes se conectaron, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, el link lo mando por correo, a sus correos. ¿Está bien? Vale. Sí. Sí, profesora, gracias. Entonces, Sí, lean, maestra, gracias. terminen de estudiar esta lectura y les voy a subir otra lectura que ya habla más de los pueblos indígenas, específicamente, y con eso cerramos la unidad. La unidad, quizás vamos a ver un videíto la próxima semana. Les voy a poner un videíto para que vean cómo se expresa esto de pluralismo jurídico, ¿vale? Les voy a poner un videíto la próxima semana, o entonces, o se los mando a ver. Les voy a poner los links para que ustedes vayan leyendo esto de los pueblos indígenas y el videíto, y ya la próxima semana cerramos la unidad 1. ¿Ok? Entre lunes y miércoles. Vamos a cerrar todo ya. Entonces, la otra más arriba, por eso repasen bien, vamos a hacer un examen. ¿Está bien? Llegó el momento de la verdad. Ahora sí. Sí, Gracias, maestra. Bueno, vale, bye, nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. El miércoles voy a estar revisando en YouTube a ver quién viene. Adiós. Les mando un correo. Sí, maestra, gracias. Ay, gracias a ustedes.